entonces, como consecuencia, ¿cuántas certificadoras hay en Perú? Ese sí es un número finito. Acá en el Perú no tengo el número exacto, pero no deben ser más de unas 15 empresas. Sí, unas 15 empresas certificadoras. También hay de todo, como todo el mercado. La mayoría, bueno, todas en realidad son empresas serias. Ahora el alcance de la certificadora también es diferente, ¿no? La SGS a nivel mundial, regional y local es la número uno, ¿no? En el mundo, en el Perú también tenemos casi el 50% del mercado. Pero también hay empresas locales y regionales, ¿no? Precisamente, ¿existe un ranking de certificadoras? Sabemos que SGS es la líder indiscutible. Existe, digamos, el ranking se hace en base al número de certificados que uno emite a nivel mundial, ¿no? Acá en Perú es más fácil porque como está el registro que te comentaba, el directorio de calidad, entonces cada año podemos revisar cuántas empresas hemos certificado nosotros, la competencia, y vamos viendo cómo nos va con participación de mercado, ¿no? Ese es el ranking que se maneja localmente. A nivel global también cada certificadora va haciendo su estadística global o empezando el año siguiente, y ahí se ve un poco cómo se ha repartido el mercado de certificaciones. Pero a nivel global mantenemos nuestro liderazgo, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma el proceso y cómo es que se realiza este proceso? Ya, el proceso, como te contaba, se divide en dos partes claras: la implementación y luego la certificación. El proceso de implementación, que es donde intervienen las consultoras, puede tomar en promedio de 6 a 10 meses. Ese es el promedio. Hay proyectos que duran un poco más y hay algunos que duran un poco menos, pero en promedio de 6 a 10 meses, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? Depende del tamaño de la organización, de la complejidad, de la cantidad de recursos que se le quieran asignar al proyecto, ¿no? Terminado ese proceso de consultoría, empieza el proceso de certificación, que es donde entramos nosotros, y es un proceso que dura 3 años, que tiene una visita inicial en el momento cero, en una visita de auditoría que puede durar de 3 a 5 días en promedio, y que está sujeto a unas visitas anuales o semestrales de seguimiento hasta que vence los 3 años. Al cabo de los 3 años se inicia un proceso de recertificación, ¿no? La empresa tiene que renovar su certificado. ¿Y cuál es el costo aproximado de un proceso de certificación? Digamos, esos son precios de mercado generales, ¿no? En implementación es totalmente variable y varía muchísimo, como te comentaba, dependiendo de la consultora, ¿no? Hay consultoras muy seniors que te ofrecen por un precio muy bajo, pero hay que tener cuidado ahí porque a veces lo barato termina saliendo más caro aún. Pero en promedio una consultora podría cobrar entre unos 4.000, de 4 a 10.000 dólares en promedio por un proceso de consultoría. Hay algunas que se hacen por montos menores y hay proyectos obviamente por ejemplo, en empresas mineras donde la consultoría es mucho más cara, ¿no? Y en certificación pasa lo mismo. Hay proyectos que pueden costar, digamos, 2.000, 2.500 dólares por los 3 años, como también hemos tenido procesos de certificación que han costado 150.000 dólares por los 3 años. Pero el promedio anda entre 4 y 8.000 dólares por los 3 años, más o menos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para aquellos que estén considerando implementar un ISO 9000? Yo les sugeriría, lo primero, que se aseguren, viéndolo del lado comercial, como herramienta siempre les va a servir, pero primero, antes de entrar en un proceso, que se aseguren que el mercado al cual están yendo va a apreciar el certificado que van a obtener, ¿no? Un componente importante de las ISO para que se mantenga es que la organización sienta que le genera valor no solo internamente, sino también de manera externa. Entonces, una primera recomendación sería eso. Y segundo, que estén convencidos, que analicen bien la información, que sepan que hay una inversión. Probablemente la inversión en la consultoría es un monto importante, pero también hay una inversión en tiempo, ¿no? El costo de oportunidad del tiempo de sus trabajadores, que son los que participan. Pero definitivamente yo los animaría. La verdad que es un proceso muy interesante que genera mejoras en la organización definitivas a un mediano plazo, que genera un trabajo en equipo muy grande, que genera que sus trabajadores conozcan un idioma que es universal, que les va a servir no solo en la compañía en la que están, sino en cualquiera, y que podría generar finalmente que empiece a destacar en el mercado al cual está yendo. Bueno, y por último, si existe, como tú dices, la necesidad de un compromiso de gerencia en este proceso de certificación, ¿debería de haber una persona, digamos, encargada de este proceso desde el inicio, o es un equipo multidisciplinario que cambia de acuerdo a Sí, ahí depende mucho de lo que quiera hacer la organización. Normalmente en organizaciones grandes sí se define una persona porque ya el volumen de trabajo es importante para que esta persona pueda hacer solo una función, ¿no? Pero en las empresas pequeñas o medianas, normalmente se selecciona una persona que ya tiene una función dentro de la empresa
y se le asigna esta responsabilidad junto con un equipo, ¿no? Siempre tiene que haber un coordinador, un representante de la dirección y hay un equipo atrás. Esto es un trabajo en equipo al 100%. Entonces, no hay una regla exacta, va a variar dependiendo del tamaño de la empresa y de las funciones que tengan estas personas, ¿no? Perfecto, muchas gracias por su Gracias. tiempo y felicidades.